observar. Ya podemos ver perfecto tu pantalla. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono cuando quieras. Bienvenido y muchísimas gracias nuevamente, Noelia. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a comenzar la evaluación ortográfica de la patología tendinosa de la mano. Para esto, la ponencia está estructurada para seguir tres objetivos. Primero, una revisión anatómica del sistema flexor y extensor digital. Vamos a hacer un abordaje, digamos, conciso, práctico que podamos llevar a la imagen ultrasonográfica eventualmente. Segundo, la imagen ultrasonográfica, en donde vamos a ubicar las estructuras anatómicas de interés previamente mencionadas para, obviamente, seguir al tercer paso o tercer objetivo, que es el de conversar acerca de las patologías frecuentes y lo que más me interesa a mí que se lleve en el día de hoy, su representación ultrasonográfica, los hallazgos y la descripción de las lesiones. Comencemos entonces con la revisión anatómica. Realmente el sistema tendinoso de la mano es uno de los más complejos del organismo. Vamos a comenzar por el sistema extensor. Este viene dado por un complejo sistema de fibras tendinoaponeuróticas entrelazadas y que van a constituir el tendón extensor, que finalmente es nuestro objetivo a evaluar. El sistema extensor va a venir dado por un aporte de tendones extensores extrínsecos correspondiente a la musculatura del antebrazo. Vamos a tener los tendones intrínsecos propios de la mano y ambos van a conformar al tendón extensor largo, el cual va a estar fijado a las estructuras óseas por medio de elementos ligamentosos como lo son la banda sagital, ligamentos oblicuos, ligamentos transversos y una serie de expansiones profundas. Algunos de estos elementos anatómicos muy finos no los vamos a poder evaluar por esto, pero la mayoría de ellos, y en donde radica, digamos que un 90-95% de la patología tendinosa, son perfectamente visualizados por el ultrasonido. Acá tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo las bandas sagitales y los ligamentos oblicuos y transversos, que van a condicionar una fijación de la estructura tendinosa a la zona ósea como tal. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y llegamos a nuestro elemento tendón extensor. Recordar que el elemento extensor va a tener una banda central que va a insertarse a nivel de la base de la segunda falange. Esto cuando estamos hablando de los elementos o de los dedos trifalángicos, por supuesto. Y vamos a tener unas bandeletas laterales que van finalmente a unirse para formar un tendón conjunto, el cual se va a insertar a nivel de la base de F3. Por supuesto que estas bandeletas laterales van a nutrirse, digámoslo así, por expansiones aponeuróticas dependientes de los músculos lumbricales e interóseos. La banda sagital la vamos a ubicar a nivel de la zona metatarsofaláncica y recordar, por favor, que el aparato extensor como tal no tiene vaina sinovial, por lo que es un elemento bastante expuesto a cualquier ente de lesión contusa, contuso cortante. Además que el panículo adiposo en esta zona es prácticamente inexistente. Cuando hablamos del pulgar, vamos a tener una parte de una musculatura dependiente del extensor largo del pulgar. Bien, el extensor largo del pulgar va a tener algunas vainas, también unas proyecciones aponeuróticas que en el lado cubical dependerán del aductor y en el lado radial del abductor. Acá podemos observar estas bandeletas dependiendo del lado del abordaje, bien sea radial o cubical. Estaremos hablando de esas proyecciones aponeuróticas. Entonces, en el caso del tendón del pulgar, vamos a mencionar el extensor largo, ¿sí? Que finalmente va a fijarse en un tendón fuerte, muy potente, a nivel de la base de ese dos. Con respecto al aparato flexor, vamos a hablar en este sistema de tendones flexores profundos y superficiales. Dependiendo de la zona anatómica en la cual estos elementos se han evaluado,
vamos a tener una disposición distinta de los mismos, que se va a dar también en la imagen ultrasonográfica, porque no hay de otra manera. Tenemos que el flexor superficial va a dividirse, como observamos acá lo observamos un poco mejor, en dos bandeletas, y entre ambas va a seguir el trayecto el flexor profundo de los dedos. El tendón profundo de los dedos se va a insertar en un plano mucho más distal a nivel de la base de este tronco. Noelia, perdón que te interrumpa, pero me dicen que se escucha muy bajito. No sé si podemos mejorar el audio. Permíteme verificar. Ok, perfecto. Sí, te escucho. Ahora te escucha algo mejor. Yo lo escucho un poquito más alto. No sé si el resto de los asistentes escucha un poco mejor. Por favor, si me confirma. Yo pienso que no, ahí igual, se escucha igual bajito. Igual, vamos Sí, a hacer algo. ok. Mejoramos acá. Mejor, sí, ahora sí. ¿Se escucha algo mejor? Pero empecé a escuchar como una interferencia. No sé si el cable no está bien conectado. Así se escuchará mejor. ¿Me confirman, por favor? Ahora sí, un poquito mejor, sí. Cualquier novedad, por favor, me la hacen saber. Bien, procedimos. Mejor, sí. Ok. Habíamos quedado en que el tendón flexor profundo va a insertarse a nivel de la base de F3, mientras que la banda lateral especial insertarse a nivel de la base de F2. Y esta interpretación anatómica también podemos darle desde el punto de vista ecográfico. Y allí la importancia del conocimiento de la anatomía de estos elementos. Importante acá, ya les asomo un poco de cómo se verían las poleas, que son los otros elementos de fijación, ya del aparato flexor a las estructuras óseas y a la placa volar. Esto nos vamos a tocar un poco más adelante. El tendón flexor largo, vamos a hablar del tendón flexor largo cuando hagamos acotación al pulgar. Este tendón va a proseguir en todo el recorrido de la superficie flexora de pulgar hasta insertarse a nivel de la base de SD. Por ende, no debemos confundirnos en nuestra exploración, en nuestra interpretación al momento de realizar el informe radiológico, de colocar flexor superficial o flexor profundo cuando estemos hablando del pulgar. El pulgar es un elemento bien sui generis en nuestra mano. Tenemos acá las otras estructuras a evaluar, que son las poleas. Las poleas son unas membranas, como podemos observar, de fijación, muy delgadas, pero que aún pueden ser visibles desde el punto de vista ecográfico. De hecho, ellas tienen una medida en su eje anteroposterior, que es donde lo podemos evaluar, alrededor de 0.04 a 0.06 milímetros. E incluso algunos consideran hasta 0.05 centímetros. Estructuras tan disímiles como esas las podemos evaluar muy claramente fotográficamente. Vamos a tener 5 poleas en los dedos tripalares.
dependiendo de lo proximal a lo distal, van a estar interpretadas como A1, A2, A3, A4 y A5, y vemos cómo ellas guardan relación con los ligamentos oblicuos. Los otros elementos anatómicos, a grosso modo, a evaluar, vendría siendo la placa volar y los ligamentos colaterales. Algunos autores consideran también llamar la placa palmar. Los ligamentos colaterales pueden ser colateral cubital o colateral radial, y vamos a ubicarlos dependiendo de la superficie a evaluar, si es en el margen radial o en el margen cubital. Estos ligamentos los podemos ver claramente por interacción unido. Asimismo, podemos evaluar la placa volar, que es un elemento de fuerza bastante potente, fibrocartilaginoso, y representativamente, desde el punto de vista de la imagen ecográfica, se va a manifestar como una estructura pseudomeniscoide, como la que podemos observar a nivel de las rodillas, por ejemplo. Ya lo veremos más adelante. Recordar que, a diferencia del aparato flexor, a diferencia del aparato extensor, el aparato flexor sí va a contar con un sistema de vaina tendinosa, de vaina sinovial, un componente sinovial. Por ende, en nuestras restricciones, las tenosinovitis van a referirse únicamente a la zona flexora. Ese es otro aspecto a tomar en consideración cuando realizamos nuestra ultrasonido, e incluso antes de tener al paciente en exploración. Esto es importante que lo tengamos en mente. Las zonas de verdad. Las zonas de verdad van a ayudar al médico tratante, al médico que nos está refiriendo al paciente, a ubicarse dónde se encuentra el hallazgo ecográfico patológico. No es la idea que nos aprendamos de memoria probablemente estas zonas, que las vamos a encontrar tanto en la superficie flexora como en la superficie extensora. Más sí es importante que en nuestra descripción coloquemos en dónde se encuentra la lesión, en cuál de ellas se encuentra la lesión, porque de esto dependerá el eventual acto quirúrgico o no, y es una orientación que va a agradecer el médico tratante. Recordar las zonas de verdad en la superficie flexora y las zonas de verdad que vamos a tener en la superficie extensora. Y podemos tener esta imagen esquemática, esta imagen en nuestro día a día, en nuestro consultorio, sería lo ideal. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, las zonas de verdad obviamente van a guardar íntima relación con la clínica, la anatomía y la biodinámica. Si un paciente nos llega con una lesión en la zona 1, que vendría siendo un dedo en martillo, debemos en primera instancia suponer que la lesión se ubica a nivel del tendón terminal extensor. Por ejemplo, o si un paciente presenta un dedo clínicamente enojado, debemos suponer que la lesión está en la zona 3 extensora y por ende el probable elemento lesionado vendría siendo la banda central del extensor. Obviamente que esto va a ir englobado en la clínica y en el tiempo de evolución de esa lesión, porque no siempre vamos a tener una lesión hoy y ya mañana el paciente presenta esta deformidad. No, todo va englobado, pero es ese triángulo que debemos tener en cuenta: la clínica, la anatomía y la biomecánica. Este es un esquema bastante conciso y preciso, ilustración del doctor Íñigo Iriarte, que les puede ser de utilidad y en su consulta del día a día del ultrasonido musculoesquelético. Con respecto a la imagen ultrasonográfica, en la patología del sistema tendinoso, vamos a llevar a la práctica, vamos a llevar a la imagen ecográfica aquellos elementos anatómicos de los cuales hice referencia al inicio. Para ello, quiero que tengan en claro un aspecto muy importante del ultrasonido. Este es un consenso que ya fue publicado en el año 2012, donde este grupo europeo
hizo un consenso de todas las patologías musculoesqueléticas evaluables en nuestro organismo por articulación. Dentro de lo más importante es que su consenso final estadificaron como patologías grado 3 aquellas donde el ultrasonido era la técnica de elección diagnóstica. Y podemos observar que en la mano y particularmente en los elementos tendinosos, prácticamente todos están catalogados como 3. Todas las patologías más frecuentes, tendinopatía, roturas, lesiones ocupantes de espacios, sinovitis, lesiones de polea, de banda sagital, de banda central, dedos en gatillo, ganglión, en fin. Para quienes hacemos ultrasonido musculoesquelético y para los que están iniciándose en esto, créanme que esta es la mayoría de las patologías que les van a llegar a sus consultas. ¿Sí? Las catalogadas como grado 2, ellos determinaron que el ultrasonido era un método de diagnóstico tan efectivo como otros. ¿Sí? Seguimos acá. ¿Cuáles estructuras podemos evaluar? Tendones, poleas, ligamentos, banda sagital, placa volar o palmar y los espacios articulares. Acá tenemos una imagen correspondiente al tendón extensor. Podemos observar acá una imagen hipoica lineal correspondiente al tendón extensor, a su banda terminal insertándose a nivel de la base de F3. Importante hacer acotación que cuando evaluamos superficie extensora, debemos colocar una capa generosa de gel para lograr un colchón, digámoslo así, importante entre la piel y la estructura evaluada. Observamos acá el tendón, la banda central, las bandas laterales, hasta terminar en el tendón conjunto terminal. Es difícil discernir esta banda central tendinosa. Realmente es muy difícil discernir la banda central, pero se hace el esfuerzo. Con respecto a la banda terminal, no hay mayor inconveniente en localizarla. Más sin embargo, observamos que hay una estructura en extremo delgada, con un eje anteroposterior bastante minúsculo. Distinto pasa con los tendones flexores. Los tendones flexores se presentan mucho más gruesos, de más fácil identificación. Acá tenemos de proximal a distal. Observamos los tendones flexores, superficial y profundo, su relación con los elementos metatarsos, F3, F2, F1, perdón, F2 y F3, y toda su regularidad y extensión esperable. Aprovechamos de evaluar la placa plantar, que podemos evaluar, la placa palmar, que podemos evaluarla tanto en el eje transversal como en el eje longitudinal. Allí tenemos la imagen esquematizada de los tendones flexores. Seguidamente, dependiendo de la zona de exploración de los tendones flexores, la disposición de los mismos van a variar. Esto vendría siendo proximal, esto vendría siendo distal. Vamos a tener como la disposición anatómica de los elementos van a variar. Tendón flexor superficial profundo, vemos cómo ya está la bifurcación del flexor superficial, manteniéndose el profundo como eje único en el plano inferior. Disposición ya lateral de las bandas del flexor superficial, y vemos cómo progresivamente esta anatomía va a culminar hasta la inserción distal del flexor profundo, que es el elemento único a evaluar a nivel de la inserción falángica de F3, de la base de F3. Con respecto a las poleas, fíjense acá, son membranas muy finas, es una polea normal y así es como se debería ver, es una banda más que hipocoica, anecoica, como alguna literatura lo describe como rieles de tren. Vemos que la medida no supera
en este caso de 0.04 centímetros. Esto es lo normal y esto es lo esperable en una pelea sin complicaciones. Seguidamente vamos a tener la placa volar, que si observan esta imagen es muy característica y muy parecida a lo que es una estructura meniscoide, una estructura fibrocartilaginosa fuerte, potente, que va a estar ubicada a nivel interarticular. Podemos observar la línea cartilaginosa y la placa volar vista desde un plano longitudinal y vista desde un plano transversal. Por supuesto que la evaluación de la misma va a ser en la superficie flexora. Seguidamente tenemos los ligamentos colaterales. Vamos a colocar la sonda, bien sea en el margen radial del dedo o en el margen cubital del dedo, a nivel de las zonas interarticulares. Y vamos a observar una imagen similar a la que nos demuestra esta imagen tomada de la literatura, pero que podemos nosotros reproducir muy fácilmente si sabemos dónde colocar nuestro transductor. Un caso particular es el pulgar, en el cual vamos a tener una tipo de lesiones características que vamos a hacer referencia un poco más adelante. Y ya con respecto a las patologías más frecuentes, todos estos casos llegaron a la consulta y como ustedes verán, engloba la práctica totalidad de lo que expuso la Sociedad Europea de Ultrasonido de Radiología Musculoesquelética. Patología de tendones, las más frecuentes, las tenosynovitis y las roturas. Como en todo proceso de tenosynovitis, recordemos que la patología musculoesquelética es una patología repetitiva. Las tenosynovitis en las superficies flexoras no van a variar característicamente con respecto a otras sinovitis. ¿Qué vamos a ver? Un aumento del líquido sinovial, un engrosamiento de la vaina sinovial, tumefacción tendinosa, y cuando usamos el modo color Doppler vamos a tener una codificación, por lo general, positiva. En las roturas hay roturas parciales y vamos a tener las roturas completas. En la rotura parcial vamos a observar una tumefacción, hipocogenicidad, fusiforme o no del elemento tendinoso, y en las roturas completas, por supuesto, la zona del efecto fibrilar va a ser evidente. Cuando hablamos de retracción tendinosa, va a ser mucho más evidente cuando evaluamos los tendones flexores. El demostrar una retracción franca tendinosa de los tendones extensores no es fácil, no es complejo, no es sencillo y va a depender mucho del tiempo de evolución de la lesión como tal. Acá tenemos un proceso de tenosynovitis. Siempre realizamos nuestro estudio comparativo. En este caso tenemos la facilidad de compararlo con el dedo adjunto, el dedo que esté al lado del dedo sintomático. Observamos cómo hay un espesamiento, un incremento del espesor de la vaina, a diferencia del dedo que está al lado, que está completamente normal. En el plano longitudinal, espesamiento de la vaina, dependiendo del grado de incremento de esta vaina tendinosa, el paciente puede comportarse como unos dedos que no puede realizar una flexión completa. Se llama una tenosynovitis estenosante, cuando son muy severas estos procesos tendinosos, aparte que son muy dolorosos. Por ejemplo, en este caso, vemos como hay un compromiso de toda la parte tendinosa, con unos tendones tumefactos, con una codificación Doppler positiva. El líquido va a servir en parte como un medio, digamos, como un medio de contraste y nos va a dar una imagen ecográfica bastante más bondadosa, pues desde el punto de vista académico, por decirlo así. Vamos el patrón hipoicoico, líquido periadyacente, y el paciente está francamente patológico y con mucho dolor a realizar cualquier momento del aparato flexor. En este caso, tenemos una franca tenosynovitis,
Vemos que es líquido, es una colección anecoica completamente, con codificación Doppler power positiva. Una tenosinovitis de todo el escudo flexor común de la mano. Puede verse acá claramente cómo este líquido crea este medio, esa interfase de contraste, y podemos discernir mucho más fácilmente a los tendones superficiales de los tendones flexores presentes. Y siempre es una constante que hablamos de tenosinovitis en patología del aparato flexor. Las roturas pueden ser parciales o completas. Va a depender lo que nosotros encontremos en la imagen ultrasonográfica del tiempo de evolución que haya tenido esa lesión. Esto se trató de una rotura completa, tanto del flexor superficial como del flexor profundo del meñique. Observamos como hay una disrupción del elemento tendinoso, y en el eje transversal vemos como hay una ausencia en ese plano de tales elementos. En contraposición con los otros dedos, en donde podemos identificar claramente ambos elementos, e incluso a la placa palmar. Podemos observar acá otro ejemplo: disrupción, área hipocoica, puede estar anecoica dependiendo del tiempo de evolución, porque esto representa una colección hemática postraumática, pues en este caso. Importante determinar en qué zona de verdad se encuentra esta lesión, y si el cabo de retracción también donde se encuentra es importante, porque eso puede marcar pauta para el tratamiento quirúrgico. Roturas son, en algunos casos, cuando son crónicas, es difícil de discernir de una tendinopatía fecal. Por eso siempre la anamnesis es importante, y obviamente la evaluación dinámica que podamos realizar en esta estructura es también de importancia. No solo la evaluación dinámica, sino la evaluación comparativa con respecto a la estructura homóloga contralateral. Observamos el pulgar derecho o una rotura completa en contraposición con el pulgar izquierdo, en donde hay una completa indemnidad del tendón largo del pulgar. Otro ejemplo: dependiendo del tiempo de evolución, pueden haber ya formaciones de ecos de mediana o de alta amplitud en este tejido, que puede pasar ya a ser un tejido fibrótico con un componente hemático, pero ya de larga data. No crean, a veces los pacientes tardan en acudir al médico tratante, y a veces se tarda aún más la realización entre esa evaluación clínica a cuando nos llega a nosotros para realizar el diagnóstico lo más cercano posible ultrasonográfico. Importante en las lesiones de los tendones extensores evaluar las superficies corticales de la falange. Dependiendo de la nocta que se haya realizado, podemos encontrar elementos tales como abulsión. En este caso es una abulsión de la base de F3. Podemos observar acá como hay un fragmento completamente adicionado y desplazado de la base de F3. Por supuesto, la lesión adyacente del tendón extensor. A veces no es tan evidente, sino son pequeños fragmentos que van a constituirse en el interior o en la zona intrasubstancia tendinosa. Esto lo debemos tener en cuenta y no catalogarlos como abulsión, sino como elementos de calcificación en procesos crónicos de enterosis del elemento extensor terminal. Siempre realizar nuestro estudio comparativo y tener en cuenta que en la patología musculoesquelética 1 milímetro, 2 milímetros pueden ser cambios significativos entre lo sano y lo patológico. Acá tenemos una rotura o una ausencia de elemento tendinoso. Observamos cómo hay una ausencia de la inserción del elemento tendinoso extensor con algo de líquido en la zona de disrupción fibrilar.
y a veces un poco más evidente este pequeño fragmento óseo correspondiente a una zona de erosión o de abulsión a nivel de la base de F3. Mucho más evidente en este caso. Siempre realizar nuestro estudio comparativo. Con respecto a las poleas, observen, podemos observar las poleas como bandas anecoicas, están representadas allí. Normalmente, ya les comenté, 0.04 centímetros es una polea normal como punto medio de medida. En las poleas patológicas, cualquier incremento de ese espesor aunado a la clínica del paciente, que es el dedo en gatillo, sobre todo cuando la A1 es la comprometida, va a hacer un diagnóstico completamente certero de patología de polea. Además de eso, podemos observar algún proceso de tendinopatía en el elemento tendinoso subyacente a la mente. La evaluación dinámica siempre es importante y la evaluación comparativa aún más. Allí vemos polea engresada esquemáticamente en amarillo. Observamos una polea engresada, vemos cómo hay una alteración en el patrón fibrilar del elemento tendinoso y esta polea alcanza a medir 0.18 centímetros. Como pueden observar, prácticamente que triplica, cuadriplica lo que mide una polea normal. Normal, patológica. Pacientes clínicamente, ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Cuando un paciente nos dice, yo estoy presentando esto, mentalmente ya nosotros debemos ubicarnos en cuál es el elemento posiblemente lesionado, posiblemente afectado. Eso lo va dando un poco la experiencia y, por supuesto, la lectura que podamos tener cada uno de nosotros en este marco musculoesquelético. Las poleas A2, que tenemos una polea A2 normal, en algunos casos no se presenta solo como un incremento de grosor, sino como una zona de alteración de ese patrón fibrilar, no solo de ese patrón ecogénico, no solo de la polea, sino del plano adiposo periodyacente al elemento tendinoso. Es un paciente con limitación igual para la flexión del dedo. Las poleas se rompen, ya les había comentado que ellas son las que mantienen en parte la fijación del dedo sobre los soportes en las estructuras óseas. Cuando hay una ruptura de polea, realizamos una flexión forzada del dedo con oposición de nosotros y la polea, al estar rota, el tendón va a separarse de la superficie vertical. Este rango, este margen anteroposterior de separación, si es mayor a 2.5 milímetros, nos puede dar ya una cambio sugestivo, un hallazgo sugestivo, francamente o altamente sugestivo de ruptura de polea. Por supuesto, esto va a ir aunado a la clínica. Y si el médico tratante nos envía una orden específica con una sospecha clínica, partiendo de las maniobras clínicas que se hacen desde el punto de vista ortopédico y traumatológico, pues mucho mejor. Hay lesiones físicas, que es el ganglión de la polea. El ganglión de la polea va a aparecer específicamente en la zona anatómica correspondiente a la polea. ¿Bien? Acá tenemos dónde estaría ubicada la polea A1 y vemos cómo hay una imagen anecoica, avascular, física, desde todo punto de vista, y palpable. Eso es lo otro. Este paciente por lo general llega que se palpa una masa, un incremento de volumen, y cuando colocamos nuestro traductor, esta es la imagen que resalta. Hay patologías también que van a condicionar alteración de la banda sagital y de los ligamentos colaterales, tanto colateral cubital como colateral radial. Las patologías de la banda sagital, vamos a observar ecográficamente una tumefacción limitada a la zona metacarpofalángica, son por microtraumas repetitivos o puede haber un trauma directo agudo de alto impacto que condicione la ruptura de esta banda, puede ir o no acompañada de luxación tendinosa
Y la floración dinámica en flexión-extensión es, digamos, un aporte más para descartar esa inestabilidad tendinosa. Acá tenemos un ejemplo, superficie extensora, vemos una división de campo extendido, el dedo, el segundo dedo medio, anular y meñique. Observamos cómo hay una tumefacción peritendinosa al elemento extensor, ¿sí? Y la señal Doppler es francamente positiva, tanto la señal Doppler color como la angioposa. Es una lesión, sin duda alguna, de la banda sagital. Son lesiones muy características y el antecedente que refiera el paciente que nos indique la orden médica nos va a dar con certeza una orientación más clara de la lesión de los ligamentos, bien sea colateral cubital o colateral radial. Observamos cómo hay un incremento de volumen y por fotonicidad. El ligamento se presenta con un patrón heterogéneo y al realizar, por supuesto, nuestro estudio comparativo, vemos cómo hay un incremento en el eje anteroposterior del mismo. Puede ir o no asociado, dependiendo del mecanismo de lesión del mismo, por abulsión o fractura, que en algunos casos no son detectables desde el punto de vista radiológico. Y esa es la otra importancia del ultrasonido como método de elección al evaluar este tipo de patologías. Con respecto al pulgar, solo una acotación. Por lo general, está descrito la lesión que es una lesión del ligamento colateral cubital del pulgar, porque hay una sobrecarga en valgo sobre la articulación metacarpofalángea. Recordemos que este dedo y este ligamento va a tener íntima relación con una membrana o con una aponeurosis del aductor del pulgar. Él va a estar ubicado por debajo de la aponeurosis y dependiendo del grado de lesión, esto vendría siendo un grado moderado, vemos ya la zona de defecto, un grado severo, puede esta parte del ligamento retraerse y quedar oculto, dependiendo del grado de retracción, por la aponeurosis del aductor. Eso es lo que realmente se llama una lesión de Stener, porque es importante determinar si está presente o no, porque esto es quirúrgico. ¿Sí? Es una rotura ligamentosa desplazada del ligamento colateral cubital del pulgar. Esta es una imagen tomada de la literatura, no he tenido un caso tan representativo como este, en donde se forma como una especie de muñón retraído por debajo de lo que vendría siendo la aponeurosis del aductor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y reportarlo, porque de eso dependerá el acto quirúrgico de la preparación del mismo o no. Las lesiones digitales. Debemos evaluar cuando se nos presenta una masa a nivel digital, su localización, por supuesto, si es en el plano subdérmico, peritendinosa, o si depende del paquete vasculonervioso, las características de toda masa, que eso ya lo tenemos aprendido, si es multipecoica, anecoica, si está vascularizada o no, si es homogénea, la morfología de la misma, y todos estos patrones nos van a dar una disposición clínica de lo que se podría tratar. En mano, 2 más 2 no es 4. En mano la patología es muy variada y les traje algunas. Y les traigo esto porque algunas de estas lesiones pueden comprometer o pueden tener su origen en el aparato tendinoso. Acá tenemos una lesión quística de la vaina digital del flexor. ¿Okay? ¿Cómo la vamos a diferenciar de un ganglión de polea? Primero, por la ubicación. Por lo general, la ubicación del ganglión de polea se encuentra donde están las poleas. Y es una estructura que no modifica su posición con los movimientos de desplazamiento del tendón. En este caso, una estructura anecoica, un poco lateralizada hacia el margen cubital. Por favor, cada quien realiza su patrón de dictado y de identificación de la imagen, como quiera. Pero siempre es bueno educar un poco al médico
qué nos refiere. Recordemos que muchos no están familiarizados con la imagen ortográfica, y mientras más acorde le vemos en nuestras imágenes, él o ella se va a ir convenciendo aún más de que el ultrasonido es un método excelente como primer elemento para el diagnóstico de la patología. Entonces, yo coloco siempre C de margen cubital, R de margen radial, y allí vamos ubicando nuestros elementos en cuestión. Vemos que es completamente avascular. Otra estructura similar a la antes descrita, un tendón de una estructura física de la vaina sinovial. A veces son tan evidentes como este, y nos pueden hacer incluso una imagen. Acá vemos la polea, que está por debajo de esta masa tendinosa, que está sobre la superficie flexora, por supuesto, completamente avascular. Se trató de una estructura física compleja. Se trató de un xantoma. Es importante siempre que haya esa correlación o esa interacción entre el médico tratante y ustedes, a fin de que haya ese feedback y que nuestra imagen la podamos correlacionar con anatomía patológica. Observamos acá una lesión hipocoica de márgenes definidos, discretamente ovoidea, que no compromete la superficie ósea, pero sí compromete en parte la superficie tendinosa. Se trató de un xantoma. Lesiones postraumáticas, estructuras físicas que se forman o colecciones líquidas a nivel de las superficies interfalángicas o de los nudillos, como ya habíamos comentado anteriormente. Siempre el antecedente es importante. Siempre reconocer y tener en mente lo que es normal. Es una visión de campo extendido, donde podemos discernir claramente los grupos musculares, lenticales, interocos dorsales, interocos palmares. Cuando esta ecoanatomía se pierde y se nos coloca delante de nosotros una imagen similar a esta, de antemano ya sabemos nosotros que allí algo está pasando. ¿Okay? Que quizás no sepamos de qué se trata, pero debemos tener la idea de que algo anormal está ahí. Realizamos nuestra exploración, colocamos señal Doppler anti-power, hay codificación positiva. Cuando está la evaluación espectral, realizamos nuestra evaluación espectral, y cuando tenemos ese feedback que el médico se refiere, él nos puede decir, mira, esto se trató de un tumor seno-sinovial de células gigantes palmares. ¿Okay? Entonces, es importante tener en mente lo que es normal y lo que es patológico. Cuando se nos presenta, lo vamos a identificar sin ningún problema. No toda estructura anecoica es un quiste. Si ustedes en su equipo no cuentan con la posibilidad de realizar Doppler, por favor, refiéranlo a algún colega que sí puede y que les ayude en este aspecto, porque observamos esta imagen de lo más inocente, completamente anecoica, la reportaron como una estructura quística. El colega solicitó una segunda revisión porque era una estructura que pulsaba de paso. Y bueno, cuando colocamos la señal de color, observamos cómo estaba francamente vascularizada, seguía un trayecto vascular arterial y se trataba de un aneurisma vascular postraumático. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado en asumir que toda estructura anecoica es quística. En algunos casos tenemos esta imagen en yin-yang o algunos ecos en su interior. Este fue otro caso, igual un aneurisma postraumático. Observamos el patrón de la arteria vascular que lo nutra, y siempre colocamos nuestro señal de... Esta es un caso muy curioso, porque no solo la parte vascular puede estimular una lesión de ocupante espacio de epilogía tendinosa. Estas fueron las imágenes adquiridas de este paciente. Observamos que era una lesión hipocoica en la superficie flexora del dedo, con una franca codificación positiva a la señal espectral, a la señal Power, perdón, y realmente yo propuse como primera hipótesis diagnóstica un tumor de células gigantes. ¿Sí? Pues
muy amablemente, esta foto es cortesía del acto quirúrgico realizado por el doctor Menoni, médico traumatólogo ortopedista, y resultó ser un schwannoma. El doctor me refirió que efectivamente se trataba de la rama superficial del nervio cubital que transcurría por esa zona, nervio cubital digital. Entonces, son sorpresas y que si no tenemos este feedback, nunca lo vamos a poder saber pues, y plantearlo para futuras ocasiones. Hay enfermedades que no tienen que ver con la patología tendinosa, pero que sí la afectan. Por ejemplo, la enfermedad de Dupuytren, que ustedes saben es la fibromatosis palmar, dependiendo del tamaño de estos nódulos que se forman a nivel de la aponeurosis, pueden llegar a contactar y comprometer el desplazamiento de los elementos tendinosos. Entonces, debemos tener en cuenta este tipo de patología. Observamos acá, en este caso, como contacta el tendón e incluso ejerce cierto efecto de desplazamiento y de rechazo sobre él. En los pacientes postquirúrgicos, lo que debemos tener en cuenta es, primero, que haya una indemnidad en el trayecto tendinoso, que podamos observar puntos ecogénicos correspondientes a la sutura, que no haya dehiscencia de la sutura, que la zona fibrosa se haya, digamos, consolidado, por decirlo así, y por supuesto el estudio dinámico es importante para descartar las adherencias postquirúrgicas. Acá tenemos un elemento extensor, ¿sí? Lo que pasa es que hay modificaciones ya en la morfología del dedo y vemos cómo hay puntos ecogénicos en su interior correspondientes a el material de sutura. Además que hay cambios en el plano superficial. Y observamos cómo una zona de fibrosis puede llegar a comprometer al desplazamiento o al tendón como tal. Estos son bastante frecuentes, los casos de adherencia postquirúrgica. ¿Okay? Es un paciente que no termina de resolver clínicamente, incluso con varias sesiones de fisioterapia. Evaluamos algunas placas quirúrgicas, cómo está el posicionamiento, si hay colecciones periadyacentes a la misma, otra pauta que suelen utilizar el ultrasonido como método exploratorio. Con respecto a la placa volar, imaginémonos una estructura meniscal, ¿okay? Vamos a tener, por lo general, un antecedente traumático en hiperextensión, puede darse una hendidura hipoxigénica, líquido intraarticular. La mejor visualización de la misma se da en el eje longitudinal, ciertamente, y con hiperextensión de la articulación. Acá tenemos una placa palmar o placa volar normal, y observamos acá como hay una fragmentación de la misma con una línea anecoica que la atraviesa, y al realizar las maniobras dinámicas, por supuesto, es altamente doloroso y vemos una disociación en este elemento fibrocartilaginoso. Ya para finalizar, otras entidades patológicas que pueden simular patología tendinosa, las ectostosis, por lo general son lesiones o masas palpables, y así las refieren como una masa palpable. Resulta que cuando hacemos nuestro ultrasonido es una estructura ósea, una prominencia ósea. Tenemos las regiones del espacio articular con estrechez, cambios osteotróficos, presencia de líquido. En este caso tenemos aquí la lámina unguial, es el tendón extensor que no está comprometido, más si hay compromisos articulares. Erosiones corticales, presencia de líquido, indemnidad del elemento extensor en este caso. Efusión articular interfaláctica distal. Vemos cómo el elemento tendinoso está con cierto grado de tendinopatía, de encefalitis, pero no hay ruptura como tal. Identificar que este líquido provenga de la zona interarticular es importante, de la cápsula articular. Pacientes con patología reumatoidea, verificar si este aumento de volumen, guarda relación con el espacio articular. Por supuesto, si hay hipertrofia sinovial en su interior, también es importante describirlo en nuestro informe detallado.
y los cuerpos extraños que nunca pueden faltar en mano. La importancia de esto es describir si están comprometiendo o no el trayecto tendinoso, ¿okay? O si están en algún rango condicionando rotura de él. Eso es lo más importante a determinar en el caso de los cuerpos extraños. ¿Okay? Y si hay formación de algún granuloma o de algún proceso estético secundario a esa puerta de entrada. La cicatrosis, no se olviden de pacientes que llegan con dolor en la zona tenar, pueden ser indicarle el ultrasonido, sospechando de que hay una patología del tendón flexor largo del pulgar y resulta que es netamente una condición articular a nivel de la articulación, metatarsia trapezoidea. Entonces es muy importante tener en mente siempre este tipo de patología. Y ya con esto, para fijarnos al tiempo, no olvidarnos de que las lesiones de la banda sagital por lo general son un antecedente traumático. Las poleas, vamos a tener engrosamiento, espesamiento, rupturas y gangliones. Las roturas tendinosas, importante tener en mente las zonas de verdad y reportarlas en nuestro informe, verificar si hay adición o no de las estructuras óseas y si es factible medir la retracción y el gap entre los cables. La retracción es muy importante, en qué zona de verdad se encuentra para que el médico planifique su acto quirúrgico. Las tendinopatía, vamos a verlas en el sistema flexor y siempre utilizar el modo Doppler color. Y en las lesiones, la relación que puedan tener, en las lesiones ocupantes de espacio, la relación que puedan tener las mismas con las estructuras vasculonerviosas, con los tendones, con las poleas y con el hueso. Bueno, básicamente con eso he terminado mi ponencia. Muchísimo más entonces de lo que yo les pude haber demostrado en estos minutos. Así que cualquier duda o cualquier aporte que por favor ustedes me puedan hacer, porque aquí todos estamos para aprender y me incluyo yo como primera persona para aprender.